Los científicos creen ahora que 3E Atlas pudo haber enviado la señal WOW original y que, 48 años después, se dirige hacia la Tierra. En 1977, una misteriosa señal de radio procedente del espacio duró exactamente 72 segundos y luego desapareció para siempre. Los científicos la llamaron señal d'audio d'Aluvio y pasaron décadas tratando de explicarla. Ahora, casi 48 años después, los astrónomos han descubierto algo increíble. El enorme objeto interestelar 3E Atlas se encontraba exactamente en el mismo lugar cuando se detectó esa señal. La probabilidad de que sea una coincidencia es solo del 0,6%. ¿Podría ser que este misterioso visitante estuviera intentando ponerse en contacto con nosotros? ¿Fue la señal WOW el primer mensaje extraterrestre recibido por la humanidad? La noche que lo cambió todo. En una cálida noche de agosto de 1977, el astrónomo Jerry Ehman hacía lo que hacía todas las noches en la Universidad Estatal de Ohio. Estaba revisando interminables hojas impresas por ordenador, buscando cualquier cosa inusual en las señales de radio procedentes del espacio profundo. El radiotelescopio Big Ear llevaba años escuchando el cosmos, captando principalmente el ruido de fondo habitual del universo. Fila tras fila de números llenaban las páginas, representando el constante murmullo de las nubes de gas hidrógeno, los cuásares lejanos y el zumbido electromagnético general que llena el espacio entre las estrellas. La mayoría de las noches no aportaban nada más emocionante que los ocasionales pitidos de los aviones que pasaban o las interferencias de las emisoras de radio cercanas. Pero esa noche en particular ocurrió algo extraordinario que desconcertaría a los científicos durante casi 50 años. Oculto en los datos del 15 de agosto, había una señal tan potente y extraña que, cuando Ehman la detectó días más tarde durante un análisis rutinario, solo pudo garabatear una palabra con tinta roja junto a los números. ¡Wow! Esa única palabra escrita en el margen de una impresión de ordenador se convertiría en el nombre de uno de los mayores misterios de la búsqueda de vida extraterrestre. La señal duró exactamente 72 segundos, apareciendo una vez y desapareciendo para siempre como un fantasma en la noche cósmica. Era increíblemente fuerte, unas 30 veces más potente que el ruido de fondo del espacio, lo que la hacía destacar como el faro de un faro en un mar de estática. Lo que hizo que este descubrimiento fuera aún más notable fue que la señal parecía seguir todas las reglas que los científicos habían teorizado que una civilización extraterrestre podría utilizar para anunciar su presencia. Era de banda estrecha, enfocada y deliberada, en lugar del ruido de amplio espectro que suelen producir los fenómenos naturales. La intensidad aumentaba y disminuía siguiendo un patrón que sugería que procedía de una fuente puntual que giraba o se movía a través del espacio. Exactamente lo que cabría esperar de una transmisión originada en o cerca de un planeta o una nave espacial en rotación. El misterio de la frecuencia del hidrógeno. Lo que hacía tan especial a la señal WOW no era solo su increíble intensidad o su misteriosa duración. La pista más importante residía en la frecuencia específica en la que se transmitía. La señal llegó exactamente a 1420 MHz, una frecuencia que cualquier astrónomo reconocería al instante como una de las más significativas de toda la radioastronomía. Se trata de la frecuencia natural del hidrógeno, el elemento más común de todo el universo, que constituye aproximadamente el 75% de toda la materia normal existente. Cuando los átomos de hidrógeno cambian su estado de spin en las frías profundidades del espacio, liberan energía a esta frecuencia exacta en un proceso que se produce constantemente en toda la galaxia. Los científicos creen desde hace tiempo que cualquier civilización inteligente que intente comunicarse a través de las vastas distancias entre las estrellas elegiría esta frecuencia como su tarjeta de presentación cósmica. Sería como utilizar un lenguaje universal que cualquier especie científicamente avanzada entendería inmediatamente, independientemente de su biología o tecnología.
La señal también mostraba algo llamado desplazamiento Doppler, un cambio en la frecuencia que se produce cuando la fuente se mueve en relación con el observador. En este caso, el desplazamiento indicaba que lo que envió la señal se movía hacia la Tierra a aproximadamente 10 km/s. Este pequeño detalle, apenas perceptible en los datos originales, cobraría una importancia increíble décadas más tarde, cuando los astrónomos comenzaron a calcular la trayectoria y la velocidad de un misterioso visitante procedente de otro sistema estelar. La señal WOW se originó en la dirección de la constelación de Sagitario, concretamente en una región cercana a la parte más densa de nuestra galaxia, donde miles de millones de estrellas se agolpan en el centro galáctico. Entra en escena el misterioso visitante. Avancemos rápidamente hasta octubre de 2019, cuando los astrónomos del Sistema de Alerta de Impactos Terrestres de Asteroides, conocido como ATLAS, descubrieron algo que desafiaba fundamentalmente nuestra comprensión de lo que debería ser posible en nuestro sistema solar. Desde las profundidades del espacio se acercaba a nuestro vecindario un objeto diferente a todo lo que habían visto antes. A primera vista, a través de sus telescopios, parecía ser solo otro cometa. Una de esas bolas de nieve sucias compuestas de hielo, roca y compuestos orgánicos que ocasionalmente se adentran desde los confines de nuestro sistema solar. Pero cuando equipos de astrónomos de todo el mundo comenzaron a rastrear a este nuevo visitante con más atención, se dieron cuenta de que se trataba de algo completamente inédito. El objeto se movía demasiado rápido como para haber tenido su origen en nuestro sistema solar, y su trayectoria indicaba que se acercaba desde el espacio interestelar, en lugar de desde las regiones exteriores, donde la gravedad de nuestro Sol normalmente captura y controla el movimiento de los cometas y asteroides. No se trataba en absoluto de un residente local, sino de un viajero interestelar, el tercer objeto confirmado hasta la fecha que procedía de otro sistema estelar. La comunidad astronómica internacional lo designó como Atlas de 3 ojos, con el número 3 indicando que era el tercer visitante interestelar confirmado que se detectaba pasando por nuestro sistema solar. El primero había sido el misterioso objeto con forma de cigarro, Oumuamua, en 2017, que había desconcertado a los científicos por su inusual aceleración y la ausencia de desgasificación visible. El segundo fue 2I Borisov en 2019, que se había comportado más como un cometa convencional, pero que aún así procedía de fuera de nuestro sistema solar. A medida que el objeto continuaba su aproximación al sistema solar interior a lo largo de 2020 y 2021, comenzó a mostrar un comportamiento y unas características que ningún cometa natural debería ser capaz de exhibir. La alineación imposible. A finales de 2024, el astrofísico de la Universidad de Harvard, Avi Loeb, estaba realizando un análisis detallado de la trayectoria y la mecánica orbital de 3E Atlas cuando se topó con un descubrimiento que causaría conmoción en la comunidad astronómica. Utilizando sofisticados modelos informáticos para rastrear la trayectoria del objeto hacia atrás en el tiempo, Loeb se dio cuenta de que en agosto de 1977, cuando el famoso radiotelescopio Big Ear detectó la señal WOW, el Atlas de los 3 ojos, habría estado situado en el cielo casi exactamente en la misma dirección que la misteriosa ráfaga de radio. La alineación no era absolutamente perfecta, lo que habría sido sospechoso en sí mismo, pero era lo suficientemente cercana como para que cualquier científico serio se fijara en ella. Las dos direcciones coincidían en aproximadamente 9 cuiro del arco, lo que puede parecer una diferencia significativa para alguien que no esté familiarizado con las mediciones astronómicas, pero en la vasta escala tridimensional del espacio, esto representa una correspondencia increíblemente precisa. Para ponerlo en perspectiva, 9D es aproximadamente 18 veces el diámetro aparente de la luna llena vista desde la Tierra. Lo pasó semanas revisando sus cálculos y realizando análisis estadísticos para determinar la probabilidad de que una coincidencia tan cercana pudiera ocurrir por pura casualidad. La cifra a la que finalmente llegó era realmente sorprendente,
y sentaría las bases de una de las hipótesis más controvertidas de la astronomía moderna. Según su análisis matemático, solo había un 0,6% de probabilidades de que esta alineación fuera una mera coincidencia cósmica. Dicho de otro modo, había un 99,4% de probabilidades estadísticas de que existiera algún tipo de conexión entre estos dos fenómenos separados por casi 50 años. Sobrevivir a la tormenta solar. El 25 de septiembre de 2025, el Sol desató una de las tormentas más violentas y energéticas de la historia astronómica reciente, lo que proporcionó una inesperada prueba de laboratorio natural para la verdadera naturaleza del 3I Atlas. Una enorme eyección de masa coronal brotó de la superficie solar con fuerza explosiva, lanzando miles de millones de toneladas de plasma sobrecalentado y partículas cargadas al espacio a velocidades que se acercaban a varios millones de kilómetros por hora. Estas eyecciones de masa coronal representan algunos de los fenómenos más poderosos de nuestro sistema solar, capaces de interrumpir las comunicaciones por satélite en toda la Tierra, dejar sin servicio a las redes eléctricas de continentes enteros y destruir por completo las delicadas colas de gas y polvo que caracterizan a los cometas normales. Cuando los astrónomos de la NASA y de observatorios de todo el mundo detectaron esta tormenta solar en particular, comenzaron inmediatamente a calcular su trayectoria e intensidad para predecir sus efectos sobre diversos objetos del sistema solar. Sus modelos indicaban claramente que la onda de plasma alcanzaría 3I Atlas en aproximadamente 48 horas, y el consenso científico era unánime sobre lo que debería suceder. Los cometas son estructuras intrínsecamente frágiles compuestas principalmente por hielo de agua, gases congelados y restos rocosos poco consolidados que se mantienen unidos por fuerzas gravitatorias relativamente débiles. Un impacto directo de una eyección de masa coronal de esta magnitud debería haber alterado catastróficamente la estructura del objeto, desgarrando su cola, arrancando materiales de la superficie y enviando escombros en cascada por el espacio en todas direcciones. Pero cuando los astrónomos de todo el mundo dirigieron sus telescopios más potentes hacia 3I Atlas en los días posteriores a la llegada prevista de la tormenta, se encontraron con algo que desafiaba todas las expectativas. El objeto parecía completamente inalterado. Su estructura general permanecía intacta. Su trayectoria a través del espacio continuaba sin alteraciones. Y lo más sorprendente es que no había signos de las masivas liberaciones de gas y escombros que deberían haber resultado de un encuentro tan violento. El descubrimiento más impactante sobre 3I Atlas surgió de una serie de observaciones detalladas realizadas por el telescopio espacial Hubble a lo largo de los últimos meses de 2025. Durante casi 6 meses, equipos de astrónomos habían solicitado un valioso tiempo de observación en el telescopio orbital para capturar las imágenes de mayor resolución posible de este misterioso visitante interestelar. El objetivo era estudiar la composición de su superficie, su estructura interna y el comportamiento de los gases o partículas que se liberaban a medida que se acercaba a la intensa radiación del Sol. Lo que revelaron las imágenes del Hubble contradijo por completo todas las hipótesis que los astrónomos habían formulado sobre la naturaleza y la composición del 3I Atlas. En lugar de la característica cola brillante y fluida que desarrollan prácticamente todos los cometas cuando la radiación solar comienza a vaporizar el hielo de su superficie, las imágenes mostraban algo sin precedentes. No se veía ninguna cola, ni siquiera el más mínimo rastro de las emisiones de gas, que deberían haber sido claramente detectables, dada la proximidad del objeto al Sol. Aún más extraño era la presencia de un brillo concentrado y distintivo, que emanaba de lo que parecía ser la parte delantera o el borde delantero del objeto, apuntando directamente en la dirección de su movimiento a través del espacio. Esta iluminación frontal no se parecía a nada documentado hasta entonces. En el comportamiento natural de los cometas, en el que el brillo suele provenir de toda la superficie orientada hacia el Sol, y fluye alejándose de éste para formar una estructura de cola característica.
Al examinar estas imágenes, Avive hizo una comparación que resonó mucho más allá de la comunidad científica. Describió estas inusuales características luminosas como faros, y la analogía fue sorprendente y profundamente inquietante en sus implicaciones. El resplandor no mostraba la coloración verde típica que resulta de las moléculas de carbono excitadas en los cometas convencionales. En cambio, mostraba características espectrales que sugerían un proceso físico completamente desconocido, o incluso una fuente de iluminación artificial. La teoría de la nave nodriza, la acumulación de observaciones anómalas, había empujado a Avive a proponer lo que se convertiría en una de las hipótesis más controvertidas de la historia astronómica moderna. Basándose en décadas de experiencia en el estudio de objetos inusuales en el espacio, lo comenzó a sugerir públicamente que 3E Atlas podría representar algo que ningún ser humano había encontrado antes. Una nave nodriza artificial diseñada y construida por una civilización extraterrestre avanzada. No se trataba de una mera especulación nacida de fantasías de ciencia ficción. La hipótesis de la nave nodriza de Lowe se basaba en un análisis cuidadoso del comportamiento observado del objeto, sus características físicas y las improbabilidades estadísticas que rodeaban su descubrimiento y trayectoria. Señaló que el 3I Atlas seguía una trayectoria a través de nuestro sistema solar, que lo situaría dentro del rango óptimo de observación de múltiples planetas, incluidos Marte, Venus, Júpiter y varios de los gigantes gaseosos exteriores. La trayectoria parecía estar planificada casi deliberadamente para proporcionar los mejores puntos de observación posibles, para llevar a cabo observaciones sistemáticas de todos los mundos significativos dentro de la influencia gravitatoria de nuestro Sol. En lugar de la órbita caótica y aleatoria que cabría esperar de un vagabundo interestelar natural, el 3I Atlas seguía lo que solo podía describirse como un patrón de reconocimiento diseñado para maximizar las oportunidades científicas. El momento y el ángulo de aproximación también le parecieron muy sospechosos a Lowe. El 3 Atlas había alcanzado su punto de máxima aproximación al Sol precisamente en el momento en que la Tierra se encontraba en el lado opuesto de nuestra estrella. Esto significaba que, durante las semanas más críticas de su paso por el sistema solar interior, el objeto quedó efectivamente oculto a nuestros telescopios terrestres más potentes por el deslumbrante resplandor del Sol, la flota de escolta. En septiembre de 2025, el recién activado Observatorio Vera Rubin, en Chile, hizo otro descubrimiento sorprendente, que proporcionó un apoyo adicional a la cada vez más controvertida teoría de la nave nodriza. Utilizando sus capacidades de imagen de campo amplio de última generación, los astrónomos detectaron una formación de 9 objetos más pequeños que viajaban muy cerca del cuerpo principal, manteniendo lo que solo podía describirse como una formación de escolta a lo largo de su viaje por el sistema solar exterior. Estos objetos acompañantes no eran fragmentos aleatorios de escombros que pudieran haberse desprendido del cuerpo principal debido a la tensión gravitatoria o a los efectos de la expansión térmica. Un análisis detallado reveló que cada objeto poseía dimensiones y características de masa aproximadamente idénticas, siguiendo trayectorias que coincidían con precisión en el espacio tridimensional, con una coordinación que sugería una coincidencia notable o un control deliberado. Aún más desconcertante era la señal de energía emitida por estos 9 objetos escoltas. A pesar de tener aproximadamente una décima parte del tamaño físico del cuerpo principal y Atlas, las mediciones indicaban que cada compañero generaba de alguna manera aproximadamente 20 gigavava de potencia. Para poner en perspectiva esta extraordinaria producción de energía, 20 gigavatios representan suficiente energía eléctrica para abastecer las necesidades energéticas de una gran área metropolitana durante un día entero. Esto significaba que los 9 objetos más pequeños producían colectivamente casi 10 veces más energía que el enorme cuerpo central del que parecían provenir. Ningún proceso físico natural conocido podía explicar cómo objetos de un tamaño relativamente modesto podían generar cantidades tan enormes de energía
sin ser destrozados por su propia liberación de energía, suspiro y potencia imposibles. La mera escala física de los 3 Atlas Prima representa otro aspecto de este misterio que desafía todo lo que los astrónomos creían saber sobre los objetos que viajan entre sistemas estelares. La gran mayoría de los cometas y asteroides que ocasionalmente se adentran en nuestro sistema solar desde el espacio interestelar son cuerpos relativamente pequeños, que suelen medir no más de unos pocos cientos de metros de diámetro. Los 3 Atlas Primor son algo completamente diferente. Un auténtico gigante entre los vagabundos interestelares. Las estimaciones actuales sitúan su diámetro entre 20 y 46 km, lo que lo hace significativamente más grande que la isla de Manhattan, y casi el doble del diámetro del asteroide que causó la extinción masiva que eliminó a los dinosaurios hace 66 millones de años. La masa calculada alcanza la casi incomprensible cifra de 33.000 millones de toneladas, lo que representa varios órdenes de magnitud más de material que cualquier otro visitante interestelar que los astrónomos humanos hayan detectado jamás. Según los modelos estadísticos, un objeto natural de esta enorme escala debería transitar por nuestro sistema solar solo una vez cada 10.000 años de media. Sin embargo, la civilización humana lleva apenas una década realizando estudios sistemáticos del cielo, con tecnología moderna, y hemos logrado descubrir 3 Atlas 3i durante este increíblemente breve periodo de observación. La probabilidad estadística de hacer un descubrimiento así por pura casualidad es tan insignificante que obliga a los científicos a considerar seriamente explicaciones alternativas más allá de la mera coincidencia cósmica. La producción de energía del objeto plantea retos igualmente desconcertantes. Incluso teniendo en cuenta todas las posibles fuentes de energía natural, incluida la luz solar reflejada, la desintegración radiactiva interna y las emisiones térmicas, el 3i Atlas produce mucha más radiación electromagnética de la que cualquier cometa debería ser capaz de generar teóricamente a través de procesos puramente naturales, una trayectoria perfecta y una sincronización perfecta. La trayectoria que sigue 3i Atlas durante su paso por nuestro sistema solar muestra una precisión que parece casi imposible de conciliar con las trayectorias aleatorias que caracterizan a los objetos interestelares naturales. A diferencia de la mayoría de los cometas, que se acercan desde órbitas elípticas muy inclinadas, este misterioso visitante viaja a lo largo de lo que los astrónomos denominan el plano eclíptico. Se trata de la misma región plana en forma de disco en la que todos los planetas principales mantienen sus órbitas. Y 3. El Atlas se desvía de esta alineación ideal en solo 5 degona. Una planificación tan precisa de la trayectoria significa que, durante su viaje hacia su máximo acercamiento al Sol, el objeto pasa a una distancia relativamente cercana de múltiples planetas que serían de evidente interés para cualquier inteligencia que realizara un estudio sistemático de nuestro vecindario cósmico. 3i Atlas llegó desde la dirección del centro galáctico, la región donde la mayor concentración de estrellas de nuestra galaxia crea el caldo de cultivo más probable, estadísticamente hablando, para civilizaciones tecnológicamente avanzadas. El perfil de velocidad y la trayectoria gravitatoria del objeto muestran características matemáticas más compatibles con una navegación controlada que con el vagabundeo caótico típico de los desechos naturales expulsados de sistemas estelares lejanos. Lo más significativo es que el momento de su aproximación más cercana al Sol demuestra lo que parece ser una sofisticada planificación estratégica diseñada para minimizar la detección por parte de los observadores terrestres. Cuando el 3i Atlas alcanzó el perihelio, la Tierra se encontraba justo en el lado opuesto de nuestra estrella con respecto a la ubicación del visitante. Esta disposición geométrica significó que, durante varias semanas cruciales en la fase más importante del paso del objeto, este permaneció completamente oculto a nuestros telescopios más potentes por el abrumador brillo del Sol. Si una inteligencia extraterrestre avanzada quisiera realizar observaciones detalladas manteniendo el perfil más bajo posible,
Esta estrategia de aproximación representaría una planificación de misión casi perfecta, que demuestra un profundo conocimiento tanto de la mecánica orbital como de las limitaciones actuales de las capacidades de observación astronómica humana. Gracias por ver otro episodio. Mientras sigues aquí, asegúrate de hacer clic en el vídeo de tu pantalla para ver más contenido de calidad.